Como ya sabes, una válvula de expansión termostática contiene dentro del bulbo una carga que puede ser de tres tipos: carga universal, carga MOP y carga MOP con lastre. En este tipo de carga, el bulbo contiene el mismo fluido que el refrigerante de la máquina donde se va a utilizar, y siempre tiene fluido en estado líquido independiente de la temperatura a la que se encuentre el bulbo. En el gráfico de la imagen te represento los valores de presión que ejerce el evaporador y el bulbo sobre el diafragma en función de la temperatura. Las curvas de ambos fluidos, refrigerante de la máquina y carga líquida del bulbo, serán idénticas y quedarán una sobre la otra, como puedes ver. Cuando el compresor se detiene, la presión del evaporador sube antes que la del bulbo y la válvula se cierra, puesto que la presión del evaporador vence a la presión del bulbo. Durante el ciclo de paro, cuando el vapor y el bulbo tienen la misma temperatura, sus presiones también son iguales y entonces la fuerza del muelle cierra la válvula. Si debido a condiciones adversas del ambiente, donde está el bulbo de la BED, se eleva la temperatura del bulbo más que la del evaporador hasta el punto que contrarrestre la fuerza del resorte, la válvula abrirá y alimentará de refrigerante al evaporador. Esto puede sobrecargar el compresor y causar una inundación cuando arranque. Además, cuando el compresor arranca, la presión de aspiración baja más rápidamente que la del bulbo y como consecuencia la válvula abre bastante y puede llegar líquido al compresor como consecuencia del exceso de refrigerante introducido en el evaporador. Las válvulas de expansión con carga universal se emplean en la mayoría de las instalaciones de refrigeración en las que no existe una limitación de presión y en las que el bulbo puede llegar a tener una mayor temperatura que el cuerpo de la válvula o en altas temperaturas de evaporación. Por otro lado, las desventajas que presentan este tipo de válvulas con carga universal son: la válvula abre demasiado en el arranque, con las posibles consecuencias ya mencionadas. El recalentamiento durante el arranque es bajo o nulo. Una ubicación inadecuada del bulbo puede causar que la válvula abra durante el ciclo de paro. La presión de aspiración disminuye muy lentamente después del arranque. En las instalaciones a baja temperatura con expansión directa, por ejemplo en cámaras de congelación, en el evaporador se va a crear escarcha. Para eliminar dicha escarcha es necesario elevar la temperatura del evaporador hasta unos 5 o 6 grados centígrados que asegure la eliminación completa de dicha escarcha. Evidentemente, durante el tiempo que dure el calentamiento, los ventiladores del evaporador estarán parados para no calentar el ambiente del espacio a enfriar. En la imagen puedes ver el esquema de una instalación básica con R404A, en la que durante el ciclo de producción de frío la temperatura de evaporación es de menos 30 grados centígrados y la de condensación está en 30 grados centígrados, lo que resulta en unas presiones de baja de 1 bar y de alta de 6,7 bares medidas con los manómetros. La intensidad absorbida por el motor eléctrico del compresor en estas condiciones es de 4 amperios. Cuando se termine de derretir la escarcha del evaporador, la temperatura alcanzada por este ha subido hasta 6 grados centígrados y por supuesto la del fluido contenido en el evaporador también. Como consecuencia, al volver a ponerse en marcha el motor tras el desescarche, la temperatura de evaporación con el evaporador caliente se aproxima a los 6 grados centígrados y por lo tanto la presión de aspiración medida con el manómetro de baja sube hasta los 6,3 bares en lugar de 1 bar como ocurría en el modo de producción de frío. Esta subida inevitable de la presión de aspiración conlleva una sobrecarga excesiva del motor eléctrico que mueve el compresor, que se traduce por un aumento inaceptable de la intensidad absorbida. El motor se calentará y acabará por quemarse si la protección eléctrica no lo para a tiempo. La solución a este problema consiste en actuar de modo que, tras el desescarche, la presión en la aspiración del compresor no suba. Esto puede conseguirse de modo satisfactorio impidiendo la alimentación del evaporador mientras que la presión en la aspiración permanece elevada. Así, el funcionamiento en sobrecarga es relativamente corto y el relé térmico que protege el motor no llegará a parar el compresor. Un dispositivo que permite proteger al compresor frente a temperaturas altas en el evaporador, como ocurre al finalizar el proceso de eliminación de la descarcha, es la válvula de expansión termostática con carga MOP. En este tipo de válvulas, la carga que lleva el bulbo en su interior es la misma que el refrigerante de la máquina, pero en una cantidad limitada, de tal forma que a cierta temperatura en el bulbo se habrá evaporado toda la cantidad de líquido existente en su interior.
A este punto se le conoce con el efecto de máxima presión de operación, conocidos por las siglas MOP. A veces también se llama protección de sobrecarga del motor. A la temperatura MOP toda la carga del bulbo está en forma de vapor saturado y cualquier incremento posterior de la temperatura del bulbo provocará un recalentamiento del gas. Y como los gases se comprimen, la presión ejercida en el diafragma de la BED no aumentará. Así pues, la presión del refrigerante en el interior del evaporador será mayor que la ejercida por el bulbo y la válvula estará cerrada. Por el contrario, mientras la temperatura del bulbo esté por debajo del punto MOP, la válvula se comporta igual que una válvula con carga universal. En las válvulas de Danfoss, cuando la presión de aspiración vaya aumentando, la válvula de expansión empezará a cerrarse a unos 0,3-0,4 bares por debajo del punto MOP y se cerrará completamente cuando la presión de aspiración sea igual al punto MOP. Cuando se fabrica la válvula, el punto MOP puede ser ajustado al valor deseado dependiendo de cómo fue cargado inicialmente el bulbo y dónde se vaya a utilizar la válvula. Como ves en la imagen, hay temperaturas MOP de 15 grados centígrados, de 0 grados centígrados, de menos 10 y de menos 20 grados centígrados. La función del MOP de una válvula permite proteger al compresor de las altas presiones de aspiración, ya que si la temperatura del evaporador aumenta por encima de MOP, como puede ocurrir al eliminar la escarcha del evaporador, la presión ejercida por el evaporador aumentará, mientras que la presión del bulbo no podrá aumentar y por lo tanto la válvula permanecerá cerrada. Una vez el desescarche haya terminado, como la presión del evaporador es mayor que la del bulbo, la válvula se mantiene cerrada. Al ponerse en funcionamiento el compresor, la presión en el evaporador disminuye. Sin embargo, debido al MOP se retarda la apertura de la válvula. Una vez que la presión del evaporador disminuya por debajo del punto MOP, la fuerza del cierre se hace menor que la del bulbo y la válvula abre y se comporta igual que una válvula con carga universal. Este retardo en la apertura de la válvula durante el arranque reduce la posibilidad de que llegue líquido al compresor. La válvula de expansión con MOP solo cumple el papel de protección del motor en las pequeñas instalaciones, ya que en instalaciones grandes con varios evaporadores y en las que el volumen del circuito de baja presión es importante, se debe utilizar una válvula reguladora de presión de aspiración que ya te explicaré más adelante. En resumen, las ventajas que presentan las válvulas con MOP, podemos decir que mantiene la válvula firmemente cerrada durante las paradas del compresor, se retarda la apertura de la válvula durante el arranque, lo que permite proteger al compresor contra las sobrecargas y posibles llegadas de líquido, y por último limita la presión máxima durante los ciclos de trabajo normal. El principal inconveniente de este tipo de válvulas MOP es la ubicación del bulbo y del cuerpo de la válvula, puesto que el bulbo debe estar siempre más frío que el cuerpo de la válvula, para evitar que se condense el gas fuera del bulbo. Si esto ocurriese, la válvula dejaría de funcionar correctamente, ya que el bulbo perdería el control a no tener líquido. En una válvula con MOP, al modificar el recalentamiento estático, ajuste del tornillo, cambia la temperatura de evaporación a la que actúa el MOP, como puedes ver en la imagen. Con el recalentamiento estático a 4 grados centígrados, el MOP actúa cuando en el evaporador se alcance la temperatura de 11 grados centígrados. Pero al cambiar el recalentamiento estático, por ejemplo a 8 grados centígrados, el MOP actúa cuando el evaporador supere los 7 grados centígrados. Las válvulas con carga MOP con lastre se usan preferentemente en instalaciones de refrigeración con evaporadores altamente dinámicos, como por ejemplo en instalaciones de aire acondicionado e intercambiadores de calor de placa con una alta transmisión de calor. En este tipo de instalaciones se requiere un recalentamiento constante sin fluctuaciones. Para solucionar este problema de oscilación en el recalentamiento se idearon las cargas MOP con balastro. En el caso de las válvulas Danfoss, el bulbo contiene un material de gran porosidad y superficie en relación a su peso. La carga MOP con lastre tiene un efecto amortiguante sobre la regulación de la válvula de expansión. Con carga MOP con lastre se puede conseguir un recalentamiento de hasta 2 a 4 grados centígrados menor que con otros tipos de carga. El efecto que se consigue es que la válvula de expansión termostática abre despacio cuando la temperatura del bulbo aumenta y cierra rápido cuando la temperatura del bulbo disminuye.